Educación del futuro en el Perú, y para ello ya está con nosotros Juan Manuel Ostoja, CEO de la Universidad San Ignacio de Loyola, quien va a contar con 30 minutos para su exposición. Justo escuchaba que le habían dicho 15, pero que si quería y gustaba podía extenderse a 30. Bienvenido, Juan Manuel, pero permíteme leer tu hoja de vida antes. Juan Manuel Ostoja cuenta con un MBA de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Es CEO de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola, con operaciones en Perú, Paraguay y Florida. Adicionalmente, es presidente del Consejo Directivo de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, FIPES. Presidente del Comité de Educación de CONFIEP y miembro de su directorio. Presidente del Comité de Educación de AmCham Perú y de la Asociación de Graduados en la Universidad de Chicago Booth en Perú, y miembro del directorio de Junior Achievement Perú. Además, creó conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo el primer fondo de garantías para préstamos estudiantiles, que interesante, en el Perú, que permitirá que jóvenes talentosos de bajos recursos tengan acceso a una educación superior de calidad. Bienvenido, Juan Manuel. Bueno, ante todo, buenos días a todos los presentes y muchas gracias por la invitación a este evento. Bueno, para empezar, deseo comentarles brevemente de FIPES, que es la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior que represento, y que está comprometida con la mejora de la calidad de la educación en nuestro país, ¿no? FIPES agrupa a 11 universidades privadas, todas licenciadas ante SUNEDU, y a través de Asiste Perú, que también forma parte de FIPES, agrupa a 27 institutos tecnológicos y escuelas de educación superior licenciadas ante MINED. Para hablar del futuro de la educación superior en el Perú, quisiera primero poner las cosas en contexto y comentar brevemente dónde nos encontramos como país en educación. En los últimos 10 años en el Perú, tuvimos un incremento importante en la matrícula de educación superior. En el caso de universidades, pasamos de 780.000 estudiantes en el año 2010 a 1.240.000 en el año 2019. Es decir, casi 500.000 jóvenes peruanos fueron incorporados en los últimos 10 años al sistema universitario. Este incremento de la matrícula fue originado exclusivamente por el aumento de estudiantes en universidades privadas, gracias a una mayor inversión privada en educación superior y, por supuesto, al esfuerzo de miles de familias peruanas que apostaron por un mejor futuro para sus hijos. Este crecimiento en cobertura de educación superior fue importante, pero no suficiente. Aún tenemos fuera del sistema educativo a casi 2/3 de nuestros jóvenes. En el caso de nuestros países vecinos y socios de la Alianza del Pacífico, por mencionar a Chile y Colombia, estos ya han superado tasas de cobertura de 80 y 50%, mientras en el Perú, antes del COVID, no alcanzábamos aún el 35%. Es decir, hace un año, 2 de cada 3 jóvenes peruanos no tenían acceso a educación superior, y actualmente esta situación es más crítica y nos pone en una mayor desventaja respecto a nuestros vecinos de la región. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, revisar la actual regulación de tal manera que nos permita una mayor flexibilidad e innovación, tanto en universidades como en institutos tecnológicos, sobre todo en aquellos puntos que limitan la creación de nuevos programas y el uso de tecnología en educación. Y en general, promover una educación alineada con los retos y desafíos de esta nueva era digital. Necesitamos que nuestros jóvenes sean más competitivos en este nuevo mundo. Del sector privado y en el caso de USIL, así como las universidades que forman parte de FIPES, ante el reto que representó la actual pandemia del COVID, nos encontrábamos mejor preparados en base a una importante inversión que habíamos tenido en tecnología y plataformas de e-learning. Y esto nos permitió brindar una educación virtual de calidad desde el inicio de la pandemia. Lamentablemente, este no fue el caso de todas las universidades del país, que no pudieron iniciar clases sino hasta varios meses después, ya que en su gran mayoría no habían invertido lo suficiente en tecnologías de enseñanza virtual. Y esto se dio, entre otras razones, por la falta de incentivos y limitaciones que imponía la ley universitaria en el tema específico de la educación online. Un avance importante que hay que mencionar por parte del gobierno fue la rápida respuesta que tuvimos a inicios de la pandemia, que nos permitió una educación 100% virtual durante la emergencia. Pero sobre todo la promulgación en el mes de mayo del decreto legislativo 1496, que modificó la ley universitaria, eliminando este 50% de límite que le imponía a la educación virtual. Finalmente, luego de unos meses, SUNEDU promulgó el reglamento de esta norma, que permitirá, en el caso de pregrado, tener finalmente programas que alcancen hasta un 80% de manera virtual, y en el caso de programas de adultos, al igual que en estudios de posgrado, llegar a un 100% en modalidad virtual. El reto que aún tenemos
es que esta norma exige que las universidades ya licenciadas presenten nuevamente ante SUNEDU solicitudes de aprobación de sus programas presenciales para obtener el cambio necesario a la modalidad virtual de manera permanente. Requerimos entonces que la aprobación de esto sea más rápida y no demore más de un año, como ha venido ocurriendo en el pasado. Necesitamos con urgencia ofrecer nuevos programas digitales que permitan una mayor flexibilidad y eficiencia en costos, como una manera de dar un mayor acceso a cientos de miles de jóvenes en riesgo de dejar de estudiar. Este es un pedido que ya hemos hecho desde FIPES al ente regulador. De la misma manera, requerimos solucionar otra limitación que nos impone la actual regulación. Esta es una exigencia antitécnica de que alumnos universitarios de pregrado no pueden adelantar cursos y están obligados a terminar su carrera universitaria en 5 años calendario. Esto no sucede en otros países de la región, ni en Europa, ni en Estados Unidos, y obliga que jóvenes talentosos peruanos que ya han cumplido con los 200 créditos necesarios para graduarse, no lo puedan hacer, y tengan que esperar que se cumple un periodo legalmente impuesto de 5 años para recién graduarse, no pudiendo acceder antes a ofertas laborales o teniendo que posponer sus estudios de posgrado. Esto definitivamente resta competitividad y desmotiva a nuestros jóvenes. Por otro lado, necesitamos desarrollar en paralelo a la educación formal una propuesta de educación continua, un aprendizaje para toda la vida, una educación con un mayor componente digital. Este es el reto que tenemos las universidades y en general todo el sector de educación. Apostar por una educación más orientada a los nuevos retos del trabajo y que permita que nuestros jóvenes estén mejor preparados para los cambios que se vienen dando ya en el mercado laboral. Tener un título universitario es importante, pero para mantenernos actualizados y ser competitivos a lo largo de nuestra vida profesional, debemos apostar por capacitarnos de manera continua y permanente. Este es uno de los temas que se discutió en el último CAE Educación, y es la apuesta que desde USIL estamos haciendo a través de una nueva plataforma digital USIL OnLive, que ofrece desde cursos cortos y certificaciones hasta programas de posgrado, todo 100% online. Por otro lado, y como comentábamos a un inicio, uno de los retos que tenemos como país es este retroceso que estamos teniendo en la cobertura de educación superior, producto de la alta deserción de estudiantes de universidades e institutos tecnológicos, por los efectos sanitarios y económicos del COVID-19 en el Perú. A pesar del esfuerzo de las universidades privadas licenciadas y de los institutos tecnológicos por atender los problemas tanto de alumnos como de profesores, esto a través de una inversión importante en tecnología, el otorgamiento de becas de emergencia, financiamientos, exoneración de intereses y gastos administrativos, entre otros, estas acciones se vieron largamente sobrepasadas por una caída de la matrícula, una fuerte deserción y el incremento de la morosidad. Todo ello nos permite estimar una población de más de 500.000 jóvenes que podrían dejar de estudiar este año, tanto en universidades como en institutos tecnológicos. A julio de este año, es decir, al término del primer semestre académico, las cifras de deserción en universidades privadas licenciadas superaba ya el 20%, llegando hasta un 40% en el caso de algunas instituciones. Vemos así con preocupación que el problema podría mantenerse e incluso aumentar en marzo del próximo año, a inicios del semestre del año 2021, con una fuerte caída en las matrículas de nuevos alumnos. Según un estudio que revisábamos de Arellano Consultores, un 34% de potenciales estudiantes universitarios, es decir, nuevos estudiantes, estaría pensando posponer sus estudios. Y en el caso de nuevos alumnos de institutos tecnológicos, este número podría llegar al 45%. Por otro lado, adicionalmente al COVID, se presentaban otros riesgos para la educación privada, ¿no? Representados principalmente por algunos proyectos de ley en educación que se estuvieron discutiendo en la Comisión de Educación del Congreso. Estos proyectos recibieron opiniones negativas de reconocidos constitucionalistas, así como informes contrarios por parte de Minedu, del MEF y Indecopi, pero que de ser aprobados podrían generar mayores problemas a la educación superior, ya que pondrían en serio riesgo el funcionamiento de universidades privadas licenciadas y de institutos tecnológicos, e incluso podrían ocasionar un aumento mayor en la deserción de estudiantes. Ahora, ¿qué es lo que requerimos? Pues bien, es urgente que el Estado, en su rol de garante de la educación, toma algunas acciones, como por ejemplo, que los aportes por concepto de impuesto a la renta pagados por las instituciones de educación superior privadas sean utilizados en favor de estos estudiantes de bajos recursos. En el caso de universidades e institutos pertenecientes a FIPES, este monto alcanzó cerca de 400 millones de soles
en impuesto a la renta pagados en los 2 años anteriores. Es muy importante la implementación de becas de emergencia para ayudar a los estudiantes más afectados mediante un programa que supere los recursos invertidos a la fecha. El gobierno destinó en los últimos meses un monto importante para becas de continuidad, que beneficiaron a cerca de 24.000 estudiantes de educación superior en peligro de dejar de estudiar. Esto ha sido un esfuerzo importante, pero no es suficiente, porque pensamos que hay más de 500.000 estudiantes en peligro de deserción. El costo de no hacerlo sería mayor para el país en el mediano y largo plazo, afectando seriamente nuestra competitividad laboral como país y pudiendo retroceder 10 años en cobertura de educación superior. Por otro lado, requerimos, además del aumento de becas de emergencia, desarrollar un sistema de préstamos estudiantiles que permita que los jóvenes talentosos en el Perú puedan estudiar y recién tengan que pagar este financiamiento una vez que se hayan graduado y conseguido un mejor empleo como profesionales. Este es un tema pendiente en el Perú y que sí existe en otros países de la región y que requiere una apuesta decidida por parte del gobierno con el apoyo de las universidades privadas. Esto permitiría reducir la actual deserción y promovería un mayor acceso a la educación superior en nuestro país. El legado del Perú a un año del Bicentenario no puede ser permitir que más de 500.000 jóvenes talentosos se vean obligados a dejar de estudiar y pasen a integrar el grupo de los llamados ninis, aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, provocando graves consecuencias políticas y sociales, además de restar personal calificado a nuestra fuerza laboral con un efecto negativo a la competitividad de nuestro país y a la necesaria recuperación económica y desarrollo del Perú. Recordemos que en el Perú existen más de 1.600.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Es decir, 20% de los jóvenes entre el rango de edad entre 18 y 24 años pertenecen ya a este grupo de los llamados ninis. Asimismo, estos jóvenes deben enfrentar una creciente informalidad laboral, que en el grupo de edad entre 15 y 29 años alcanza casi el 80%. Esta cifra que existe en el país es tan peligrosa que 8 de cada 10 jóvenes, que en su mayoría carecen de estudios técnicos o superiores, al ingresar al mercado laboral, lo hacen de manera informal, trabajando incluso en condiciones muy precarias, sin beneficios ni derechos laborales. Esta situación sugiere que el gobierno se preocupe por expandir las becas de emergencia que viene promoviendo, como mencionábamos, pero que también desarrolle programas de préstamos estudiantiles, que sean pagados cuando los estudiantes se hayan graduado y conseguido un empleo como profesionales. Así también, es importante que SUNEDO flexibilice la aprobación de nuevas carreras y autorice la educación virtual de manera permanente en las universidades ya licenciadas. Es importante aumentar y hacer más eficiente la oferta de educación superior. Para terminar, queremos recordar que en educación está en juego no solamente el futuro de nuestros jóvenes, en educación está en juego el futuro de todo nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Ostoja por su interesante exposición. Me dicen, Juan Manuel, que tenemos unos minutitos, porque todavía no llega nuestro siguiente expositor, y me dicen si tienes tiempo como para intercambiar unas cuantas ideas. De acuerdo, si tendrás alguna pregunta. Sí, perfecto. Solamente quiero resumir un poco y contarte, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo de León. Bueno, la exposición de León Trachtenberg iba en el sentido siguiente, que hoy en día con el tema de la educación virtual, pues ya no es el profesor, digamos, un transmisor de información, sino que había que motivar. Él, digamos, de alguna manera invitaba a que se le genere un pensamiento crítico en los chicos, ¿no? Y plantea una serie de temas posibles para conversar, despertar su curiosidad, entender que los chicos hay con ciertos temas que no están necesariamente conectados. Bueno, yo también mientras él hablaba me preguntaba, pero si hay en el país toda una brecha de educación, chicos que ni siquiera están conectados, que viven completamente alejados. Es decir, en el momento en que todavía hay una brecha, no podemos hablar y volar. Maravilloso poder volar cuando tienes todos los elementos, ¿no? Chicos que no tienen desayuno, que no tienen infraestructura, que no tienen todo esto. Entonces, bueno, él proponía, decía que había 4 inequidades, ¿no? Él proponía conectividad, lo que estamos conversando, decía que es importante el espacio de la escuela, es decir, dejar la casa y ir a la escuela. Decía que hay un montón de hogares disfuncionales, proponía un acceso psicológico en la salud mental. Y bueno, decía también que este tema de la prueba PISA, que sabemos que en nuestro país se hace cada 3 años, pues de alguna manera
todo lo que es medible, todo lo que es etiquetar, ¿no? Y que hay que entender pues, que las individualidades de nuestros chicos, ¿no? Entonces aplicar esto del examen y todo, y medible, entonces el no, el sí, y decía que la educación tradicional de alguna manera ayuda a los que están arriba, ¿no? Los más inteligentes, los más chancones, no lo sé, pero hay que entender que no todos tienen el mismo proceso con los mismos tiempos y con las mismas características. Eso es un poco para resumirte lo que dijo León. Yendo un poco a lo que tú nos has conversado, y qué importante lo que tú has tocado, te digo, Juan Manuel, porque ahorita hay todo un tema de discusión a nivel nacional, es casi prácticamente ya un tema político del nivel de las universidades, qué es lo que tienen que ofrecer, porque hay universidades que no tienen la calidad, que están tituladas, etcétera, etcétera, y sin pretender que entremos al tema político, porque no es la idea. Sin embargo, dinos y cuéntanos, o sea, ¿por qué tenemos universidades de tan baja calidad? ¿Por qué salen chicos de repente engañados, con títulos, y no tienen la capacidad para enrolarte profesionalmente? O a la hora que lo hacen, pues hay una gran frustración, ¿no? A ver, primero, creo que poniendo en contexto, ¿no? Creo que el COVID-19, esta pandemia, lo que ha hecho es acelerar la transformación digital, ¿no? Hace unos años, recuerdo, había una encuesta de Deloitte en Estados Unidos, 3 o 4 años, y preguntaba, ¿cuándo se va a dar la transformación digital en educación? ¿No? La respuesta, o la pregunta tuvo una respuesta distinta en 3 grupos. 1, académicos; 2, tecnólogos; y 3, estudiantes. Los académicos decían que sí, la transformación digital en la educación se haría, pero probablemente en un plazo de 15 a 20 años, ¿no? En el caso de los tecnólogos veían que entre 5 y 10 años se podía dar. Los estudiantes, por alguna razón, hace 5 años o hace 3 años, decían que entre 3 y 5 años se iba ya a dar la transformación digital que está dando en otros sectores. Bueno, si esta pregunta lo hubiéramos hecho pues, en mayo de este año, ¿no? o marzo, después de la pandemia, hubiéramos dicho que la transformación digital ya se dio. Y esto yo creo que es irreversible, ¿no? Claro. La educación presencial tradicional, o las limitaciones que tenía de alguna manera la educación online, nos hemos visto forzados, correcto, a estudiar de manera online, y hemos visto que cuando tenemos tecnología y una inversión en plataformas tecnológicas, correcto, la calidad de esta es muy buena, ¿no? Definitivamente, tú mencionabas, hay un tema de inequidad, que es un problema que tenemos en el país. Definitivamente, muchas de las universidades públicas no tenían estas plataformas. Es más, muchas de las universidades públicas, después de una inversión importante del gobierno de cerca de 200 o más, 200 millones de soles, recién empezaron a auditar hace unos meses. Esto también, lamentablemente, era una limitación que nos imponía la regulación. Decía alguien que en educación, uno de los retos que tenemos es tener políticos, pero también profesores, nacidos en el siglo XX, mientras que nuestros alumnos han nacido en el siglo XXI. Y muchas veces estos políticos tienen una visión y tratan de desarrollar leyes y reglamentos mirando su experiencia pasada, mientras que el mercado y la tecnología ven una dirección, ¿no?, muy rápida, opuesta. Por ejemplo, la ley universitaria lamentablemente limitaba el uso de e-learning cuando en el resto del mundo se utilizaba. Vemos que en el caso de universidades de Asia, Europa, Estados Unidos, e incluso en la región, tuvieron una respuesta rápida, apenas se dio justamente la cuarentena. En el caso del Perú, algunos sí lo pudimos hacer, porque habíamos invertido, pero la gran mayoría, por las limitaciones, no lo pudo hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos un poco, digamos, de las pruebas PISA, efectivamente, las pruebas PISA, no siendo perfectas y pudiendo ser observadas, lo que nos permiten ver un poco es que el promedio de nuestros estudiantes en temas de razonamiento matemático verbal están por debajo de la región y muy por debajo de estándares mundiales. Pero ese no es el único problema, ¿no? Recuerdo hace algunos años justamente en una presentación de un profesor de Harvard sobre las pruebas PISA en el Perú, decía, no solamente es un problema del promedio o del bajo promedio, está habiendo un problema grave de falta de talento. Ojo, países como Corea, Estados Unidos, y me parece que era Noruega, ¿correcto? Era entre el 15 y el 10% de sus estudiantes que daban pruebas PISA, entre el 15 y el 10% alcanzaban un alto desempeño en el caso de pruebas matemáticas. En el caso del Perú, ese número no llegaba al 1%. ¿Y a qué te refieres cuando dices talento? Es decir, prácticamente si yo comparo un estudiante noruego de 14, 15 años, porque la prueba PISA se les hace a adolescentes en realidad, y comparo y hago la misma prueba a un chico peruano de 14, 15 años, entonces, ¿dónde está el factor talento y la diferencia y por qué? A lo que me refiero un poco es
no solamente es necesario, correcto, concentrarnos en mejorar el promedio, en mejorar el nivel de todos los estudiantes, sino también formar más talento. A lo que me refería es los que profesores. del 100% de alumnos que dan esas pruebas PISA, entre el 15 y el 10% alcanzaban el máximo puntaje, ¿no? Un porcentaje de muy bueno, excelente. En el caso del Perú, ni el 1% de nuestros estudiantes alcanzaba eso. ¿Qué significa eso? Que no solamente tenemos problemas en cuanto al promedio, sino que no estamos formando suficientes jóvenes para ser científicos, doctores. Creo que el gobierno, y en realidad si vamos hacia atrás, ¿no? Esto empezó con el Colegio Presidente de la República y que luego se desarrolló más con los COARs. Creo que es un esfuerzo importante. Claro. Tomaba a los mejores alumnos de los colegios públicos y les daba una educación muy alta, equivalente al mejor colegio privado. Necesitamos en el Perú no solamente mejorar los promedios de nuestros alumnos, que efectivamente 60, 70% alcanza bajo el desempeño, sino también formar esta élite intelectual de científicos que es tan necesario en este nuevo mundo. Y por eso justamente esfuerzos como los colegios de alto rendimiento, en su momento beca 18, lamentablemente beca 18 la limitación que tenía es que era una beca 100% asistencial. Y lo que tendríamos que haber desarrollado como país son sistemas de financiamiento, que luego que el estudiante se gradúe y trabaje, lo pague, como pasa en el resto del mundo. Además, escúchame, Juan Manuel, calza perfecto con un estudiante de élite que tiene la capacidad, que rinde, que tiene la inteligencia y el talento, es un chico que se va a insertar profesionalmente y laboralmente y te va a poder pagar ese estudio que tú le has dado de manera gratuita. Es decir, estos famosos créditos estudiantiles claro, normalmente se entienden por estos créditos para universitarios, ¿correcto? Pero se puede ir perfilando todo un sector de chicos que hay que ayudarlos, hay que promover, que desarrollen ese talento que además ya tienen, ¿no? A lo que me refería es que no solamente es necesario reducir la inequidad, no solamente es darle mayor acceso a educación a todos, sino también, y en paralelo, tenemos la obligación como país a formar a esta élite intelectual, claro. Y si no, no vamos a tener científicos, doctores y demás. Totalmente, claro. Yo creo que eso es el foro. Y de la misma manera, la educación no se puede estandarizar, ¿correcto? A uno de los temas para las universidades ya licenciadas es esta regulación que nos impide de repente innovar, que nos impide de repente ir un poco más allá, ¿correcto? Por ejemplo, estábamos mencionando universidades ya licenciadas. Yo creo que sería importante que esta transformación digital que se está dando en el resto del mundo y en el Perú sea de manera permanente. Una mayor flexibilidad para desarrollar nuevos programas digitales. Una mayor rapidez para que esta virtualidad que se ha dado de manera obligatoria sea permanente. Necesitamos una mayor flexibilidad justamente. Un reto que comenzamos también. Al año pasado, 2/3 de nuestros jóvenes no tenían acceso a educación superior, es decir, eran mano de obra no calificada, que ingresaban a la población económicamente activa, en muchos casos como informales. Este 35%, que era el año pasado y que probablemente vamos a retroceder, en Chile es 80%. En Colombia es mayor al 50%. Por lo tanto, ya tenemos una desventaja. Totalmente. Y eso tiene que ver mucho que ver con la informalidad, porque ¿por qué la gente entra a la informalidad, ese bolsón, que además ya estamos en 80%, porque no tiene la capacidad, la preparación? Es decir, yo no puedo dar el gran salto de tecnificar, mejorar, darme un upgrade a mi empresa y a mí misma si no tengo esas capacidades. Y otra cosa que también me parece importante es la preparación técnica. Es decir, hay un montón de carreras que ya se requieren en nuestro país, ya se requiere la mano de obra. Y hay toda una tendencia a ir a las universidades porque creen que ese es el futuro y debería priorizarse, darse mucho más énfasis también a una serie de carreras que nos están faltando para abastecer a un gran sector de la industria que muchas veces tiene que traer la mano de obra de fuera porque no la hay, así decirlo. Muchas veces el reto que tenemos, tanto universidades como institutos tecnológicos, es justamente la aprobación de estas nuevas carreras. ¿No? A veces tarda demasiado tiempo. ¿No? Y lo que vemos es que el mundo cambia a una velocidad. Cuéntanos, por ejemplo, ahí está, no sabemos qué carreras nuevas están ustedes queriendo promover y están teniendo esta traba. Todas aquellas carreras relacionadas con la transformación digital, por ejemplo, Data Scientist, ¿no? Que es una carrera en boga en el resto del mundo. O sea, lo que estamos viendo es que la educación tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque el mercado laboral estaba cambiando y a raíz del COVID-19, no solamente la educación, el teletrabajo, por ejemplo, nos hemos visto obligados de alguna manera pues a migrar al teletrabajo. Las relaciones sociales, ¿no? De las reuniones presenciales, pues actualmente las tenemos mayormente vía Zoom. A lo que me refiero es que el mundo ha cambiado y esa transformación digital que veíamos se ha acelerado.
Por lo tanto, si el mercado laboral está cambiando, estábamos hablando hasta hace unos meses o años de la automatización en el mercado, de la incorporación de la inteligencia artificial, que no solamente se está dando en otros países del mundo, se va a empezar a dar cada vez más en el Perú. Por lo tanto, la educación debe cambiar y debe de alguna manera pues adecuarse a estos cambios. Y justamente a veces la regulación no permite esta velocidad de cambio. Yo creo que el licenciamiento fue muy positivo, ¿no? Creo que de alguna manera pues aquellas universidades no licenciadas no habría que de alguna manera pues prolongar el periodo de cierre. Creo que de alguna manera pues esto habría que definirlo ya, ¿no? Pero sobre todo aquellas universidades que ya estuvieron licenciadas, tenemos que ir un paso más allá, que se llama acreditación. El licenciamiento lo que determina son las condiciones básicas. Lo importante en el resto del mundo es la acreditación. La acreditación, el licenciamiento, lo que apunta es a la mejora continua. Exacto. ¿No? Aquellas universidades licenciadas y ya acreditadas, de alguna manera es darles mayor flexibilidad para el desarrollo de estos programas, para el desarrollo de nuevos cursos, ¿no? A veces un poco la falta de predictibilidad que tiene la regulación nos impide innovar, correcto, y creo que esto va finalmente en desmedro. Claro, ustedes proponen todo eso que se está dando, científicos que analicen datos, porque claro, no se trata solamente de yo sé, pongo los datos acá. Yo necesito a alguien que me diga qué me significan estos datos, cómo me va a mejorar mi industria, quién me enseña a leer esos datos que el sistema me está arrojando. Entonces, ese tipo de carreras nuevas deberían justamente, la regulación, en este caso SUNEDU, debería justamente estar en ese paso adelantado que ustedes proponen y no que de parte de ustedes tengan que estarles un poco empujando el carro y decirles, hello, el mundo ha cambiado, eso es lo que necesitamos, denos por favor el visto bueno, ¿no? Creo que ese es el gran reto que tenemos como país, ¿no? Y sobre todo, como comentábamos, ya viendo las cifras de deserción, más o menos, es probable que hayamos retrocedido entre 5 y 7 años en esta cobertura. Terrible, terrible. Por lo tanto, cientos de miles de jóvenes, talentosos sobre todo, correcto, que tenemos que dar la oportunidad y tenemos la obligación, creo que como país, de permitirles terminar sus carreras. No creo que no hacerlo tendría un costo social y político muy alto para el Perú, ¿no? Cuando hablamos de 1.600.000 ninis, ¿no? Es probable que este número siga incrementándose, ¿no? Tanto por la deserción como porque el desempleo ha aumentado sobre todo en los jóvenes. Oye, Juan Manuel, sí, no, te quería agradecer muchísimo, no sé si quieres terminar la idea. No, simplemente como terminé anteriormente, ¿no? O sea, en educación no está en juego solamente el futuro de estos 500.000 jóvenes o más. En educación está en juego el futuro de nuestro país. Y es por eso creo que es importante tanto el gobierno como el sector empresarial tomar un rol activo, ¿no? En defender la educación y de alguna manera, pues, apuntar a una educación de calidad, que es lo que necesitamos como país para desarrollarnos. Exacto, necesitamos chicos no solamente más preparados, sino mejores ciudadanos. Eso lo estamos viendo ahora. Y otra cosa mencioné, todos nos tenemos. Yo creo que la educación continua es fundamental. Total, o sea, el mercado laboral está cambiando tanto. No nos podemos quedar. Estudiamos hace años, nuestro cartón colgado. El mundo cambia y nuestros conocimientos también tenemos que actualizarlos permanentemente. Muchísimas gracias, ha sido excelente tu participación. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pequeñísima pausa y volvemos.